¿Alcanzan a ver mi pantalla? Sí. Ok, perfecto. Es importante que les mencione que esas diapositivas se las voy a pasar a Prezi. Realmente ya las tenía, pero he tenido unas complicaciones y realmente se las iba a presentar en Prezi. Ya se las pasaré en ese formato, ¿sale? Igual para que sean mucho más interactivas. Entonces, el tema que vamos a estar desarrollando, bueno, ya sabemos que la asignatura se llama Historia de la Civilización Occidental. El tema es el número 1, que es Orígenes de la Civilización. Los subtemas de esta sesión que vamos a estar viendo es la prehistoria. Vamos a hablar acerca de las pinturas rupestres, las primeras representaciones de lenguaje, cómo se empezó a consolidar, a partir de qué hecho histórico comienza ahora sí que a hacer todo este uso del lenguaje, y que también el lenguaje pues da la pauta para el origen de la escritura formal, porque pues bueno, hay algunas representaciones básicas conforme a las diferentes civilizaciones que se fueron desarrollando a lo largo de la prehistoria. El segundo subtema que vamos a estar desarrollando es las culturas clásicas. Vamos a ver a Egipto. Bueno, en esta sesión veremos un poco de Egipto. Veremos ya después a Roma, veremos a la antigua Grecia, vamos a hablar de alguna mitología griega, de algunas historias, leyendas que son importantes para comprender ciertos hechos y ciertas teorías que nos hablan en la psicología, como por ejemplo el sueño, ya habíamos hablado un poquito de Eros, de Tánatos, o sea, todo esto ya habíamos visualizado, ¿no? Como la pulsión de vida y todo eso que tiene origen desde la antigua Grecia. Entonces, vamos a ver diferentes culturas clásicas y pues bueno, iniciaremos con la prehistoria. Primero les voy a presentar una línea del tiempo que es acerca de la historia en general, que la historia abarca todo nuestro origen, movimientos sociales, movimientos políticos, cómo la sociedad actual está conformada y cómo somos como somos, ¿no? O sea, es decir, el por qué yo pienso de esta forma, de dónde surgen las creencias, de dónde surge la cultura, la religión, la política, qué hechos históricos van enmarcando como todas esas estructuras vigentes en el siglo XXI. Entonces, para eso es importante discernir cuál es la línea del tiempo que vamos a estar abarcando en Historia de la Civilización. Y vamos a comenzar con la prehistoria, que data desde los 3500 antes de Cristo. Estamos hablando de los homínidos, es decir, desde las primeras representaciones del ser humano, de lo que hoy sabemos que es el hombre, cómo es la mujer físicamente. Entonces, desde ahí vamos a comenzar, vamos a ver cómo son sus culturas, qué ritos hacían en cuanto a la muerte, a partir de qué momento se comienzan a dar las creencias religiosas, sobre todo, y así también cómo es que el proceso de adaptación hace que, o hizo más bien, que ciertas especies del ser humano se hayan extinguido, y pues a partir de eso la representación más actual de lo que es el ser humano, pues es el Homo sapiens. Y bueno, de ahí vamos a partir. Después nos vamos a ir a la antigüedad, que es la historia. También se le conoce como historia, que es entre los 3500 a 476 antes y después de Cristo. Aquí vamos a estar abarcando como también cómo se origina todas estas culturas de la religión, cómo comienza a predominar la religión a partir de la caída del Imperio Romano, también a partir ya de la pérdida
como tal del fundamento científico, y que también vamos a ver una película muy interesante que nos habla de eso, cómo comienza a predominar en la etapa de la historia las creencias religiosas, y que bueno, de ahí surge el poder eclesiástico, que es el poder de las diferentes estructuras religiosas, y que lo vamos a ver más adelante en las próximas semanas. Vamos a hablar de la Edad Media, de 476 después de Cristo a 1492 después de Cristo, que bueno, ahí vamos a ver estas cuestiones como un poquito que se comienza a dar como la Guerra Fría, el imperialismo, también con ciertos fenómenos que hacen referencia más a lo que somos actualmente. A partir de la Edad Media es cuando comienza a consolidarse ciertas estructuras de la sociedad. Es importante ver la prehistoria y la historia, sí, porque eso nos habla desde otros enfoques cómo es que existimos. Pero lo que va a enmarcar los fenómenos actuales es a partir de la Edad Media. Y bueno, la época moderna comienza el surgimiento del capitalismo, de la globalización, del consumismo, y en la época contemporánea, pues todo este auge de los movimientos sociales en transformación de la sociedad. También aquí en esta época de la época moderna y época contemporánea, pues hablaremos también de cómo ciertas mujeres, ciertos hombres contribuyeron a la evolución, no nada más en cuanto a cuestiones físicas o fisiológicas, sino también a condiciones del comportamiento humano. Y bueno, esto nos va a ayudar a comprender mucho mejor desde la psicología por qué es importante ver la historia del sujeto que estamos evaluando, es decir, del sujeto que es nuestro cliente, por qué es importante el que yo contemple todos estos acontecimientos históricos para saber por qué es así. Ya sabemos que el comportamiento está regido por nuestra historia, por quienes nos dijeron, por quienes nos educaron, cómo nos educaron, y nos van llenando de ideas, de creencias, de dogmas, de paradigmas, y un sinfín ahí de toda una estructura personal y también social. Entonces, esa es la línea del tiempo que vamos a estar abarcando. Y pues para iniciar ahora sí en este tema de lo que viene siendo la historia del mundo, pues vamos a comenzar con la primera, el primer acontecer, que es la prehistoria. Y que pues bueno, la prehistoria comprende el periodo previo a la historia, de hecho su nombre lo dice pre, es de la etimología pri, que es así como de antes de, y que habla de el tiempo transcurrido desde que el hombre apareció en la tierra hasta que la escritura apareció. Es decir, a partir, ¿cómo se llama?, de la escritura, es que hay como un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque es lo que le da la pauta a la sociedad actual para hacerlo un ser raciocinio. Es decir, que ya no nada más está con el uso del del ser sedentario, o simplemente ser, nómada, es decir, que va de un lugar a otro, o que no tiene como toda esta capacidad para discernir de los fenómenos que le competen. Entonces aquí, como toda esta cuestión del razonamiento, del poder pensar, del poder escribir, es lo que enmarca ya el continuar de la historia. Entonces, como es la prehistoria, es importante comentarles que desde la arqueología es como se ha comenzado a constituir como esta base. Los historiadores han construido a partir de ciertas evidencias, de cuerpos, o de, aquí lo podemos ver, de ciertos restos humanos, digo entre comillas, pues es que
se puede hacer como toda esta hipótesis, teoría de cómo comenzamos a existir en el planeta. Entonces, aquí, pues es básicamente entender, esto es la prehistoria, nos vamos a enfocar desde que aparece el primer homínido, es decir, la primera conformación del ser humano, hasta que la escritura aparece. Y bueno, aquí está algunas formas de aparición del hombre en sus diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes representaciones. Entonces, aquí está el Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Neandertal y Homo sapiens. Podemos ver que conforme va evolucionando, va adquiriendo más conformación y parecido físico a lo que hoy en día como conocemos como persona, como ser humano o individuo. Y bueno, aquí ya les iré desglosando. La aparición del hombre se da a partir de dos transformaciones muy importantes. La primera es la transformación física, ¿sí? La transformación física se debe a la evolución que es muy notorio en lo que es el cráneo. Aquí podemos ver en esta imagen cómo ha cambiado la forma del cráneo y que es también lo que comienza a darnos la capacidad para emitir lenguaje. Aquí podemos ver el Homo ergaster, que bueno, es el Homo erguido, cómo es la forma del cráneo menos pronunciado, desestructurado. Podemos ver que en la parte donde está el encéfalo, el hipotálamo y todo esto es mucho menos, es decir, abarca menos. Entonces, damos por entendido que el cerebro está menos desarrollado. También está el aumento craneal, aumento de las circunvoluciones cerebrales, cambios en los dientes y bipedestación. La bipedestación, bueno, aquí les voy a compartir. Es como la evolución de ser, ¿cómo se llama? Personas, de ser aparentemente, digo, desde esta teoría, animales, pues nos convertimos ya en esas características que podemos decir personas, ¿sale? Y aquí podemos ver las dos diferencias de los cráneos. El cráneo del Homo sapiens, que es el más parecido al cráneo del ser humano, y el cráneo del Australopithecus. Entonces aquí vemos la diferencia entre dos, menos pronunciado, más pronunciado, y bueno, la bipedestación, que es como toda la evolución, no nada más del cerebro, sino también física, de cómo, bueno, de estar agachados, pasamos a ser un poco más erguidos, y pues bueno, lo que hoy conocemos como el origen del hombre. Y también otra de las partes de las transformaciones importantes son las transformaciones sociales. Aparece el lenguaje, es decir, ya tenemos esta capacidad de emitir una lengua, sea natal o no, pero ya nuestras cuerdas vocales, de acuerdo a todos estos cambios físicos, nos permite generar esa habilidad, el poder comunicarnos. Eso es lo que nos diferencia de la prehistoria a la historia. La capacidad que se comienza a dar para poder comunicar. Y comunicar, aquí obviamente todavía no se contemplaba la palabra comunicación en lenguaje corporal, sino el más importante era y es el lenguaje hablado. Eso es lo que nos va a dar la capacidad de raciocinio, claro, a partir de todas estas transformaciones. Y bueno, aquí Charles Darwin hace, ¿cómo se llama? La teoría
de la evolución humana. Él es quien estudia como todo este proceso evolutivo del ser humano a partir de desde su primera aparición. Por eso está como esta frase de que venimos de los changos y todo eso. Bueno, es como todas las representaciones del ser humano. Y bueno, aquí él habla acerca de el origen de las especies, que publica en 1859, y habla acerca de una selección natural, es decir, que las especies en algún momento de su vida tuvieron que competir para sobrevivir. Es por eso que algunas se hayan extinguido, porque ahora sí que los que sobreviven son aquellos que son la próxima generación. Por lo tanto, conforme fueron dando los cambios, eso no quiere decir que porque apareció, no sé, ejemplo, el neandertal, quiere decir que el anterior ya no existía. No, sí existía, pero en una menor escala. ¿Por qué? Porque se fueron reproduciendo con la especie actual, y eso hizo que comenzara a expandirse esa nueva especie. Y sucede con cada una de las que existen. Entonces, no es como un ciclo, no es ahí ya se quedó, no, sino seguimos evolucionando. La máxima representación del ser humano es el Homo sapiens, pero en su calidad de hombre aún seguimos evolucionando en tecnología, en sociedad, en la forma de comportarnos, en la forma de estudiarlo, cómo va interactuando con el entorno. Aún seguimos sin evolución. A lo mejor ya no lo hacemos desde una forma de reino animal, pero ya lo hacemos en una forma mucho más humana. Y bueno, dice también aquí, incorporan aquellos rasgos que les han permitido adaptarse mejor al medio ambiente, sobrevivir y reproducirse. Es decir, que las nuevas especies son capaces de identificar que ciertas formas, ciertas características particulares que les ayudaron a sobrevivir son las mismas que tienen que volver a retomar. Y eso sucede hasta la fecha actual. Lo podemos ver en los años 2000, los podemos ver en cada una de las décadas que van pasando, cómo a pesar de que ciertas modas, de que ciertas tendencias ya no son tan tendencia, pero comienzan a incorporarse en la sociedad actual, comienzan a regresar una y otra vez. Entonces, esto es un ciclo, es un sistema que se va regenerando, que se va incorporando justamente por lo que Charles Darwin menciona. Necesitamos sobrevivir, ¿sí? Por naturaleza necesitamos la supervivencia, es decir, nos necesitamos adaptar. Que lo hagamos a lo mejor en un menos nivel de exigencia, sí, pero nos estamos adaptando. Ejemplo de ello, lo que está pasando con la contingencia. Todos nos estamos adaptando. A lo mejor más fácil para otros, un poco más complicado para otros, pero al fin de cuentas lo podemos llamar como adaptación. Sus descendientes heredarán estas características, es decir, y esto lo vemos nosotros como hijos. En nuestra familia, que nosotros venimos del Homo sapiens, nos dejaron ciertas características físicas. No tenemos iguales, pero las tenemos parecidas. Y eso sucede igual. Cuando nosotros decidamos tener nuestros hijos, ellos van a adquirir nuestras características, no todas, y esas características van a pasar a la próxima generación. Son algunas características se heredan y otras pues se van a extinguir. ¿Y cómo se van a extinguir? Bueno, al término de mi crecimiento, o en ese caso de la muerte de la vida misma, pues bueno, va a concluir y nada más vamos a ir hablando. Aquí ya estamos hablando de herencia. Y el ambiente va seleccionando de forma natural, por eso aquí decía selección natural, es decir, es algo que se da de forma, ¿cómo se llama?, automática. Obviamente estamos hablando del origen de las especies, entonces damos por entendido que el hombre no tenía la capacidad para poder manipular lo que hoy ha hecho a grandes rasgos, como tecnología, como el lenguaje, como la escritura. Entonces, él, como obviamente en su mundo animal, pues se dejaba guiar, y a partir de todo lo que sucedía en ese entonces, pues era como iba evolucionando. No era porque pues alguien llegara y
y ¿cómo se llama? Pues fue como producto de su mano, no, simplemente se da. Y bueno, es como el proceso natural de los huracanes, o sea, es algo que no podemos controlar. Y bueno, con el paso del tiempo, los individuos van cambiando y de un tronco común surgen varias ramas diferentes. Es decir, que de diferentes, ¿cómo se llama? Especies, unas van adquiriendo características, van surgiendo nuevas y es como lo que vamos a poder ver en la antigua Roma, Grecia y todo esto, que justamente comienzan a surgir las civilizaciones. ¿Por qué? Porque comienzan a darse los grupos. Esto obviamente no en la prehistoria, pero también ellos se unían en colectivo, lo van haciendo conforme identifican o van explorando su entorno y descubren que pueden hacer más cosas de lo que están haciendo en la actualidad. Y por eso se da el proceso de evolución. Y también el concepto de hominización es muy importante mencionarlo, que Charles Darwin lo hace hincapié, y que él dice cambios o transformaciones que ha sufrido el ser humano a lo largo del tiempo. Es decir, la evolución humana desde una fisonomía parecida a los simios hasta el estado actual. Entonces, obviamente, habla de cómo vamos evolucionando, las características las adquirimos hasta la actualidad y aún seguimos evolucionando. Ya no en cuestión de especie, pero sí en cuestión de ciertas actitudes, comportamientos, creencias, y qué es lo que hoy explica el comportamiento actual de la sociedad. Pues bueno, aquí son 5 clasificaciones. ¿Quién me ayuda a leer esta diapositiva? Dice, uy, perdón. El Neandertal y sus parientes de la prehistoria. A lo largo de 5 millones de años, los homínidos han evolucionado mucho. Descubre estos cambios tan increíbles. Australopithecus de 400, no, ¿cómo? Es 4,2 millones al millón de años. Su nombre significa mono del sur. Lugar, África, altura de 1.10 a 1.40 metros. Dieta, raíces, hojas, frutos. Particularidades, sus... Ay, es un... ok. Es un bípedo, camina sobre sus 2 piernas. Sus utensilios utiliza palos. Homo habilis. De 2.4 millones a 2 millones de años. Su nombre significa hombre hábil. Lugar, África. Altura, alrededor de 1.40 metros. Dieta, raíces, bayas y carne cruda. Particularidades, se mantiene más erguido que los Australopithecus. Utensilios, fabrica utensilios, ok. Homo erectus, de 1.8 millones de años a 6.000 millones de años. Sí. Su nombre significa hombre erguido, lugar África y luego Asia y Europa. Altura alrededor de 1.60 metros. Dieta, vegetales, carne cruda y más tarde asada. Particularidades, hace unos 4.000 años domina el fuego. ¿Es solo eso? Sí. Ok. ¿No tiene utensilios? No, porque, bueno, no tiene porque aquí con el Homo habilis comienzan a la construcción de ¿cómo se llama? De sus armas y todo eso, pero con piedra.
En lo que sucede como con el Homo erectus es que descubren el fuego y lo comienzan a utilizar. Ok. Homo Homo neandertalent. Ay, uy. De 3.500 años a 30, perdón, años. Su nombre procede del valle de Neander en Alemania. Lugar, Europa y Oriente Próximo. Altura entre 1,60 y 1,70. Dieta, mucha carne asada. Ok. Particularidad, que entierra a sus muertos. Y sus utensilios es la talla de punta, la talla puntas de lanza y la sujeta a un palo. Okay. El Homo sapiens son nosotros, que que es el hombre sabio, se dio pues, en todo el mundo. La altura es alrededor de unos 70. La dieta es vegetal y carne asada. Sus particularidades, ok. Escupe, graba, dibuja. Pulpe. Ok. ¿Qué? Ay, Miss, vea lo que puso Cristel. Graba, dibuja y pinta en las paredes de las cuevas. Fabrica utensilios de piedra, huesos y marfil. Ok, entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, ya comienza como todo esta, mucho más preciso ciertas características del ser humano, de lo que hoy somos a partir del neandertalensis y el Homo sapiens. Que estos tres que podemos ver, los primeros tres, son más como desde su especie de origen. Por ejemplo, este aquí del Australopithecus, ¿sí? Este es como más en un sentido de naturaleza animal, por eso el que utiliza el palo, por eso como hay complicaciones, ¿no? O sea, es más vivípedo, es decir, es más, ¿cómo se llama? Más animal, más en un sentido animal. Y justamente por eso esta especie comienza a tener su transformación y es lo que hoy en día conocemos. Sí, este es del Homo sapiens. Entonces aquí nos especifica que de acuerdo a cómo va interactuando, todos estos descubrimientos que estamos aquí leyendo, lo hacen a partir de que exploran con su entorno, es decir, con esa civilización, con eso que tenían a su alrededor, comenzaban a explorar, comenzaban a experimentar. ¿Por qué? Porque recordemos que sí, primero eran nómadas, es decir, se iban de un lugar a otro y después se vuelven sedentarios, se quedan en un solo lugar y obviamente el ser nómadas hizo que comenzaran a explorar, comenzaran poco a poco a identificar que podían hacer más con lo que tenían a su alrededor. Y un ejemplo de esto es lo que hace el Homo habilis. ¿Sí? Que comienza a construir, aunque sea pues obviamente con piedra, pero comienza a construir sus propios artefactos de caza. Es decir, ellos mismos comienzan con todo esto para su sobrevivencia. Y bueno, después el Homo erectus, aunque no tiene un utensilio como tal, sigue utilizando todo este sistema del tallar la piedra, que ahorita lo vamos a ver en otras diapositivas, tallar la piedra, pero él hace un descubrimiento, el fuego. ¿Y cómo lo hace? Pues bueno, sabemos que a lo mejor quienes en algún momento han ido de campamento, también podemos adquirir tallando dos pedazos de hojas, si lo hacemos correctamente, el fuego. Y esto se debe al calor. Entonces, obviamente, con todo esto que ellos comienzan a experimentar, hacen su máximo descubrimiento, que es el fuego. ¿Y por qué? Porque ellos también con esto comenzaban a hacer como sus propios alimentos. Por eso aparece la carnita asada de Monterrey. La carnita asada,
¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos mismos, a través de la caza, se dan cuenta que pueden generar otros artefactos para sobrevivir. Y ya posterior, el que es el neandertal, pues bueno, él ya talla sus puntas, es decir, tiene más finura, sus artefactos de caza tienen punta, ya están más elaborados. Y eso se debe a partir también de la especie del Homo erectus. Es decir, con el fuego, ya en su descubrimiento, es decir, cuando tú descubres algo a nivel cognitivo, hay una transformación. Cuestionas, experimentas, y que esto, aunque no está en su formalidad en esta etapa, en la prehistoria, pero sí podemos ver que al fin, sigue siendo un claro ejemplo de la utilización del método científico, que en ese entonces no estaba consciente, claro, pero lo están utilizando. Y eso es lo que les ayudó a generar hipótesis, a generar pensamientos, a comenzar a razonar y cuestionar que lo que hicieran iba a repercutir para que su especie pudiera perdurar. Iba a evolucionar, claro, pero al fin de cuentas iban a seguir estando ellos presentes. Y ya después del Homo erectus, con el descubrimiento del fuego y del neandertal, a partir de que hace más precisos sus artefactos de caza, aparece el Homo sapiens, que es lo que hoy conocemos como el ser humano, como la persona que nos representa en cuestión de evolución física. Y pues sabemos que es el hombre sabio. ¿Y por qué se le da este nombre? Pues bueno, justamente a partir del cambio de su fisionomía en el cerebro, y obviamente con la ayuda de la antropología y de los historiadores, se dan cuenta que deducen que ese parecido al cerebro del ser humano de la actualidad es una persona que tenía las capacidades, más bien era de una especie que tenía las capacidades para poder razonar. Es decir, para poder comprender, para poder interpretar, darle un sentido a lo que en su momento estaba sucediendo. Y es por eso que aquí comienzan a aparecer los rituales, las creencias, comienzan los ritos hacia la muerte y nos damos cuenta que el enterrar a un familiar, o sea, es decir, ya cuando fallece y todo esto, hacer este rito es parte de nuestra prehistoria y porque es que nuestros antecesores nos los han compartido y esto se debe a la información que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra formación. Para que algo suceda para que algo conozcamos, pues alguien más nos lo tuvo que haber dicho. Y esto lo vamos aprendiendo. Y justamente es lo que sucede. Y bueno, aquí también podemos ver una diferencia muy significativa entre la forma de la vestimenta, pues obviamente al ser más vivípado, pues es más como con un sentido animal todavía, entonces no descubría que podía confeccionar sus propias vestimentas. Aquí también lo podemos ver con el Homo habilis. Ya el Homo erectus, con el descubrimiento del fuego, pues también ya comienza justamente a crear, ya creó su artefacto y ya también confecciona su ropa. Y pues bueno, aquí ya vemos un poco más de sostificamiento en la vestimenta, pero aquí es lo que hoy vemos en día, ¿sí? Entonces aquí ya es como, sí, más la lanza, pero como ahí hay como esta evolución, hay una característica particular. Es muy importante que todo esto ustedes lo tengan en cuenta, porque justamente una actividad es hacer un cuadro comparativo, no un cuadro comparativo, creo que es un mapa conceptual, no recuerdo muy bien, pero es una actividad acerca donde tienen que identificar estas características para que queden mucho más presentes. Y recordemos que es una información que, pues bueno, a lo largo de nuestra vida nos han ido mencionando, nos han estado compartiendo. Y bueno, ya que identificamos, bueno, aquí les voy a poner
Ok, entonces aquí en esta diapositiva sí les voy a escribir para que noten. Y vamos a empezar. Que bueno, aquí tengo tres. Mis apuntes. Tengo aquí a tres el que le vamos a agregar. El primero es el Homo habilis. Y vamos a responder a la pregunta de cómo estaban divididos. Y bueno, dando respuesta, sabemos que la forma de vida es primitiva. Es decir, por eso hacen, ¿cómo se llama? Eso hace referencia a inicios de experiencia con el entorno y descubrimientos. Consecuente a descubrimientos. También, ¿cómo se dividían? Pues bueno, eran grupos sociales pequeños. Sin formar hábitat fijos. Es decir, eran nómadas. Iban de un lugar a otro. Estamos hablando del Homo habilis. Es importante que vayan copiando para que yo pueda hacer la eliminación del texto. ¿Ya lo tienen? Ya me falta poco, espera. Sí. Y bueno, también aquí importante agregar que su demografía y expansión es limitada. Bueno, sí es limitada. Justamente porque pues todavía no había esta exploración hacia el entorno, hacia sus alrededores, a pesar de que eran nómadas, de que se iban trasladando de un lugar a otro.